desde nuestro celular. Listo, chicos, vamos a empezar entonces. Les damos la bienvenida a nuestro discipulado Misiones on Fire, a todos los chicos que se están uniendo, las personas, bienvenidas. Qué bendición encontrarnos ya en estos tiempos para nuestro discipulado. Bueno, les queremos contar que este discipulado pues ha nacido del corazón de Dios. La idea es seguirnos formando espiritualmente. Por eso cuando se realizó el flyer hablamos como de fundamentos bíblicos, porque realmente lo que vamos a hacer es recordar muchos de los fundamentos que quizás ya hemos adquirido en las congregaciones en donde hemos estado, pero también la idea es que podamos los maestros que vamos a impartir pues la enseñanza, podamos siempre enfocarnos en la visión de Misiones on Fire, que ustedes ya la conocen y si no se las vamos a contar, y es todo, va dirigido hacia el evangelismo y hacia las misiones. Todos están súper invitados, no quiere decir que aquí solamente quienes vayamos a misiones podemos estar, no, todos podemos estar, son súper bienvenidos. Vamos a reunirnos, si Dios permite, todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Cuando los lunes sean festivos, chicos, de una vez les contamos, nos vamos a reunir los martes, ¿listo? No lo vamos a hacer el lunes porque ya nos hemos dado cuenta que en ocasiones, pues no todos podemos conectarnos los lunes festivos por misiones o por estar de viaje o por estar con familia. Entonces, la idea es, ejemplo, dentro de 8 días es lunes festivo. De hecho, ya hay una reunión programada de algunos equipos de Misiones on Fire y muy seguramente a las 8 no podremos estar en casa. Entonces, ya la próxima semana la clase es el martes, ¿listo? Para que tengamos como esa parte clara. Lo segundo es que les vamos a pedir, por favor, si pueden, si les es posible, tener sus cámaras encendidas. Es súper chévere cuando uno de maestro está dictando una clase o impartiendo una clase y puede ver a los estudiantes. Entonces, sí les recomendamos así súper especialmente que puedan encender sus cámaras y podamos verlos. Epa, Tercero, hola buenas Leo. noches, Pedro. Hola, Perdón, buenas perdón. noches. Tercero, la idea es que vamos a tener un tiempo más o menos de 50 minutos para cada clase, es decir, que empecemos 8 y 10, pero tampoco quiere decir que todos nos unamos a las 8 y 10, sino que vamos a dar un tiempito para que al final podamos hacer preguntas, ¿listo? Ya cada profe pues va a definir y va a decidir cómo va a darle el ingreso a cada uno, pero la idea sí es que estemos súper concentrados, chicos, que cuando estemos enseñando, todos estemos atentos, que tengan sus Biblias a la mano, sus cuadernos de apuntes, sus libretas, para que puedan, pues, tomar sus notas. Creo que cuarto punto, cada una de las clases vamos a tener diapositivas, va a haber material visual que ustedes van a poder tener a descargar en sus celulares, en sus computadores para que puedan seguir estudiando. La idea es que realmente estamos tratando de hacer de una forma bastante excelente el discipulado para que lo podamos aprovechar de la mejor manera. Pero también les vamos a compartir al final de la clase o al día siguiente un taller escrito con ejercicios muy prácticos frente al trabajo o al tema que se impartió en la enseñanza. ¿Listo? No los vamos a recoger, no los vamos a calificar. La idea es invitarlos a que cada uno lo haga de forma muy excelente para el Señor. Ya sabemos que todos tenemos muchas cosas por hacer, pero la idea es que sí llevemos a la práctica el taller. ¿Listo? Y no más, Mil, estas sesiones las vas a grabar, sí, pero la idea es que aún siendo grabadas, no las vamos a compartir al equipo, o sea, no las vamos a compartir a ustedes porque se va a guardar es como un material para próximas ocasiones. ¿Por qué? Porque ha ocurrido que cuando tenemos las grabaciones, siempre decimos, ay, no, pues después las veo y realmente no es fácil después verlas. A mí me pasó, por eso lo digo. Entonces, sí, la idea es que participemos todos los lunes, que solamente es una vez por semana, de 8 a 9,
Entonces, que saquemos ya este tiempito, más o menos está proyectado para que sean 3 meses iniciando el discipulado, pero que estemos todos los lunes. Entonces, sí las vamos a grabar, pero no se las vamos a compartir. Perdónenos, pero sí es muy, muy chévere ser súper claros y los que me conocen saben que trato de ser muy clara en todas las situaciones. Entonces, no, se va a guardar como un material. Dale, tranquis, para posibles o futuras capacitaciones. ¿Listo? Preguntas, apúntenlas, por favor, para el final, para pues ya darle paso a nuestro maestro del día de hoy. ¿Quién más será? Bueno, para los que se acaban de unir, tranquilos, estas indicaciones las vamos a enviar a los diferentes grupos, porque la idea no es armar otro grupo para discipulado, sino que en los grupos que tenemos, grupo general, mesa de trabajo y equipo base, les vamos a dejar estas indicaciones junto con la presentación de la clase y la tarea. ¿Listo? Manito arriba si están de acuerdo, por favor. Ok, listo. Muy bien, chicos. Bueno, entonces ahora vamos a recibir a Gabo. Gabo va a iniciar con la clase de hoy. Gabo, bienvenido. Los micrófonos son tuyos. Por favor, ora y empieza la clase. Gracias, un abracito y bendiciones. Hola, hola a todos, ¿cómo han estado? Espero que estén muy bien. Queda un poquito complicado que todos me respondan, pero sí, espero que haya sido un tiempo también maravilloso para ustedes en cuanto a todo lo que hayan estado haciendo hoy, que es el comienzo de semana. Entonces, como dice Mile, vamos a orar y vamos a empezar entonces de una vez este tiempo. ¿Listo? Entonces, Padre, muchas gracias por esta oportunidad que tú nos das para estar aquí todos reunidos, para seguir aprendiendo más y más de ti, Señor. Queremos todo lo que tú tengas para nosotros. Y sabemos que seguiremos en esta búsqueda eternamente, pero estamos dispuestos a eso porque cada vez que te vemos más y más es asombroso y fantástico para cada uno de nosotros. Así que te pido que seas tú y tu sabiduría la que esté entrando en nuestros corazones y que sea tu conocimiento el que esté llenando nuestras vidas. No solo hoy, no solo durante esta clase, sino durante todo el tiempo y durante todas nuestras vidas. Así que te entregamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Listo, chicos. Entonces empecemos. Antes de empezar, quería comentarles algunas cositas acerca de discipulado. Entonces nosotros tenemos una idea de lo que... Dime. Dame un segundo. No sé si alguien tiene su micrófono abierto o si es el tuyo, para que los tengamos cerraditos y no haya interferencia. Y solamente Cris, porfa, ya la idea es que empecemos a grabar, es que desde mi celu no veo, pero pues espero que ya estés porfis grabando. Bueno, Cris, ok, listo, dale, perdón, Gabo. No, muchas gracias también por esas interrupciones funcionan. Entonces, para que salga mejor. Entonces, les quería comentar algo acerca del discipulado. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar de una regla que se llama la regla 70-20-10. ¿Han tenido la idea? ¿Han tenido la oportunidad de escuchar eso? ¿No? Es una regla de negocios. Y lo que dice es que básicamente el 70% del crecimiento de un empleado sucede con experiencias laborales. El 20% viene de todo lo que tiene que ver con experiencias y bueno, y el 10% es otra parte que es simplemente lo que ellos están recibiendo, ¿cierto? Eso yo les recomiendo que lo empecemos a practicar en esta parte que tiene que ver con el discipulado, porque muchas veces en la manera como nosotros estamos acostumbrados a hacer iglesia, nosotros estamos volteando esa regla. Estamos diciendo, ay, ¿sabes que sí? Voy a tener el 70% de mi crecimiento simplemente de los domingos o de los tiempos entonces en que vaya a recibir del pastor o de la persona que me vaya a dar, yo simplemente voy a estar aquí recibiendo, ¿cierto? O uno va a los estudios bíblicos y uno simplemente se queda ahí escuchando y escuchando y escuchando. El 20% después termina siendo acerca de los grupos pequeños, cuando uno sale, cuando uno hace actividades, cuando parece muy bonito y cuando uno dice que uno está sirviendo. Y el 10% termina siendo acerca de en realidad hacer las cosas que Dios nos dijo que estuviéramos haciendo. Una de las escrituras que nosotros vamos a utilizar mucho en todo este tiempo de discipulado es Mateo 28, 19 y 20. ¿Saben ustedes qué dice Mateo 28, 19 y 20? Esa escritura dice, por tanto, ¿cierto? Ahí empieza, ese es Jesús el que nos está hablando. Después hablaremos más, pero en cuanto a eso dice, por tanto, de hacer discípulos a todas las naciones de la tierra,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden y hagan todas las cosas que yo les he enseñado. Ese 10% que terminamos haciendo es ese de hacer discípulos. Y en muchas ocasiones, y desafortunadamente nosotros lo hemos visto en la iglesia como tal cristiana, ese 10% es inexistente también. Decimos que hacemos discípulos, pero en realidad no lo estamos haciendo. Decimos que, sí, es que hacer discípulo, entonces es cuando salgo y cuando hago que alguien ore una oración de fe, y entonces ya es hacer un discípulo. Y no estamos tomando en cuenta Mateo, correcto. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Y no estamos tomando en cuenta lo que Jesús está diciendo. Entonces escogemos simplemente lo que nos hace sentir bien. Ahora, lo que yo les estoy diciendo en cuanto a 70, 20 y 10 es que cambiemos la pirámide. Y del 10% de un crecimiento, y esto lo ha estudiado a diferentes personas alrededor del mundo, en Asia, aquí en Colombia, de hecho también salió, y en Estados Unidos, y un tipo en Brasil también que se llama Abe Hoover. Y él dice, vamos a voltear la pirámide. El 10% en realidad del crecimiento de una persona sucede en las iglesias, sucede cuando están recibiendo, sucede cuando están adorando, maravilloso, cuando están recibiendo. El 20% del crecimiento de una persona sucede cuando están pudiendo utilizar sus dones y sus talentos en grupos pequeños, cuando pueden enseñar, cuando pueden reunirse con otras personas y entonces empezar a interactuar con ellos. Pero el 70% del crecimiento de una persona sucede durante el discipulado. Y ese discipulado no simplemente, si bien esto es una clase, no es simplemente a través de esto cuando yo estoy recibiendo, sino cuando ya lo empiezo a hacer con otra persona. Cuando en realidad tomo esa responsabilidad y tomo eso y empiezo a hacerlo. Esa es la idea de esto. Si bien nosotros lo estamos haciendo como una clase los lunes o en dado caso a veces los martes, la idea es que empiece a suceder durante toda nuestra vida y con las personas que nosotros vayamos encontrando. Que podamos hacer esto de uno a uno. Y si aquí hay personas, si ustedes pueden llegar y preguntarle a una persona de estas mismas que ven aquí, y dicen, ¿estás en realidad caminando con alguien de la misma manera como Jesús caminó con sus discípulos? Y te dicen, no, en realidad no tengo a alguien a quien pueda rendirle cuentas, no tengo a alguien con quien pueda en realidad confesar las faltas o quien en realidad me esté enseñando cómo caminar esta vida. Porque tal vez solo estoy recibiéndolo de 1 hora cada domingo, 1 hora cada semana, o 2, cuando es un buen cristiano, ¿cierto? Si ese es el caso, pregunten. Y empecemos a hacerlo, porque eso es muy importante para todos nosotros. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden y hagan todas las cosas que os he enseñado. Entonces, si no saben por dónde empezar, pueden empezar precisamente con estas clases. Digan, es que no tengo idea que le podría hablar a otra persona, ¿cómo puedo hacer un discípulo? Claro, porque todos estamos siendo discípulos de Cristo, terminamos siendo discípulos de Cristo. Pero el punto sería entonces decir, no tengo idea por dónde empezar, pero por lo menos aprendí eso el lunes o el martes. Entonces vamos a hacerlo juntos. Venga, que aprendí esto, vamos a conocer juntos, vamos a crecer juntos. ¿Listo? Entonces quería darles esa idea para que lo tengan en cuenta. Ahora, me gustaría compartir con ustedes para empezar entonces la enseñanza de hoy. Y quisiera ver si ustedes pueden ver. Esperen, abro acá. Coméntenme si pueden ver la presentación. Sí, Gabo. Maravilloso. Gracias. De eso vamos a estar hablando hoy. ¿Listo? De quién es Dios en este 15 de mayo. Listo. Para empezar, Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El punto es conocer a Dios. Entonces vamos a, durante todo este tiempo y durante estas semanas que se vienen, conocer a Dios, al único Dios verdadero. ¿Quién eres tú? Es una pregunta que les hago a ustedes, no para que la respondan en este momento, sino ¿cómo responderían si alguien llegara y les preguntara quiénes son ustedes? No piensen mucho en esta pregunta, solo es un calentamiento, ¿vale? Pero ahora que ya tienen una idea de cómo responderían, entonces, ¿cómo responderían esta pregunta? ¿Quién es Dios? No necesito que me respondan en este momento, pero sí es importante que empiecen a pensar, empecemos todos a pensar en esto. ¿Quién es Dios? Algo importante para tener en cuenta el día de hoy, o la noche de hoy, es que yo no vengo por lo menos a probar la existencia de Dios. Él es. La Biblia misma no busca, ni siquiera intenta probar la existencia de Dios. Lo primero que dice es, en el principio, Dios. Se sobreentiende su existencia, ¿listo?
Entonces no está buscando y está diciendo, ay, pero es que esto y es que lo otro, es que todas esas ideas nos vinieron después, curiosamente, y más adelante estaremos hablando de eso. Pero es que creer en la existencia de Dios es fundamental y necesario, no solo para entender la Biblia, sino la vida misma también. Entonces, sobreentendemos su existencia. ¿Listo? Cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Es necesario, es un requisito y es fundamental para la vida misma y para conocerlo a Él. Esa recompensa es seguirlo conociendo a Él porque eso sigue siendo la vida eterna. Aceptar su existencia es un prerequisito para la fe. ¿Y por qué me interesaría la fe? ¿Por qué me interesaría la existencia de Dios y por qué me interesaría la fe? Bueno, la fe es esa conexión entre Dios y nosotros. No sé si alguno de ustedes, tal vez, probablemente varios, tengan hijos adolescentes. O para los que todavía no tienen hijos adolescentes o hijos, probablemente ya han sido adolescentes en algún momento. Entonces ustedes entenderán. Los adolescentes tienden a negar la existencia de sus padres. En muchas ocasiones simplemente es como, ay, no, es que no quiero saber que usted está ahí. De hecho, es curioso, alguna vez escuchaba a un comediante y él decía, ay, si yo tuviera que adivinar cuál era la edad que tenía el diablo cuando fue echado del cielo, entonces yo diría que tenía como 16 años, porque empezó a negar la existencia de su creador. Entonces uno dice, uy, este tipo, bueno, el caso. Si se niega la existencia, no hay comunicación, ¿no? Si yo empiezo a ignorar a las personas que me están hablando, o si yo empiezo a ignorar a mi padre o a mi madre, en ese caso, es imposible que haya comunicación. Y si no hay comunicación, pues no hay relación. Esa fe es fundamental porque es lo que nos conecta. Y el prerequisito para la fe es la existencia de Dios. Que creamos en la existencia de Dios, ¿vale? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No sé ustedes, pero yo sé que yo me lo he preguntado. Si creer en la existencia de Dios es tan importante, ¿por qué es tan complicado probarlo muchas veces? A veces eso decimos nosotros, por lo menos eso decía yo, ¿no? Es que es tan difícil entonces porque no tenía idea, no sabía antes o mucho y todavía sigo aprendiendo quién es Dios, ¿no? Pero uno empieza a decir, bueno, eso decimos nosotros, pero ¿cuántas veces no hemos pensado nosotros en aconsejar a Dios y decirle, ¿no sería mejor si te pudiera ver? Dios, yo sé que tú eres todopoderoso, yo sé que tú creaste todo, pero ¿no sería mejor si te pudiera oler? ¿No sería mejor si te pudiera escuchar, oír? Audiblemente, ¿cierto? ¿No sería mejor si te pudiera probar o incluso tocar? Como tenemos tan buenas ideas, nuestra mente se llena de nuestra propia voz, ¿no les pasa? Y no comprendemos que ya es así. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no se tiene excusa. Esto dijo Dios mismo acerca de su creación y acerca de nosotros como hombres. No tenemos excusa porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Él mismo nos dio nuestros sentidos para sentirlo a Él. Y nosotros pensamos que entonces todo eso y a través de todo lo que Él mismo nos ha dado, entonces no podemos sentirlo. Dice el necio, no hay Dios. Más adelante vamos a hablar de algunos argumentos. Por ahora, ya lo hemos estado mencionando. Pero lo primero que explícitamente se nos dice de Dios, en el principio, ¿qué? Creó Dios. La respuesta a esa pregunta que nos hicimos al principio, ¿quién es Dios? Dios es creador y es el creador. Él es la fuente de la vida, sobre él reposa toda la creación. Y todo esto van a ser puras cosas que salen de la Biblia. Sobre él reposa toda la creación, él es quien sustenta todas las cosas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega para una tienda para morar. Fundó la tierra, ordenó sus medidas, decidió hasta dónde iría el mar. Escogió por dónde iría la luz. En él fueron creadas todas las cosas. En los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, todo fue creado por medio de él y para él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Ahí estuve citando Colosenses 1, 16 y 17, Hebreos 1 y 3, Job, algunas partes del capítulo 38. Ese es Dios, el creador que nos sostiene, nos contiene. Y no es al revés, nosotros no somos Dios, por si acaso.
Él no se rige por nuestras ideas. Muchas veces lo pensamos, ¿cierto? Pero Él no está sujeto a nuestros límites. Es como pensar que el creador del computador tiene que estar dentro del computador para crear el computador. No funciona así. Yo puedo salirme de la pantalla. Así de sencillo. Y no dejo de ser. Aún así, Él decide presentarse en cada aspecto de su creación. Su firma está hacia donde nosotros miremos, lo acabamos de leer. Es como, un ejemplo sería que Él es como un escritor, que cada vez que uno está leyendo las páginas de ese libro, uno puede detectar su personalidad, su sentido del humor, su forma de pensar, ¿cierto? Todo apunta a Él. Así es Dios. Ahora, vamos a hablar acerca de algunos argumentos para la existencia de Dios, que muchas veces, por lo menos a mí, me llama la atención la filosofía, me llama la atención la ciencia, me llama la atención todo eso. Y siempre es bueno entender estas cosas para que después no venga precisamente la falta de fe y la falta de creer. Vamos a hablar de el argumento cosmológico. No sé si ustedes han escuchado en algún momento de esto. De pronto. Y les pido que si tienen alguna duda en cuanto a esto, si tienen alguna pregunta, que las vayan escribiendo en sus cuadernos y al final entonces hacemos todas esas, respondemos esas preguntas. ¿Listo? Y si no me sé la respuesta, entonces las averiguamos y se las traigo la próxima semana. El argumento cosmológico es básicamente un argumento de causa y efecto. Todo tiene una causa. No hay nada en este mundo que no tuviera una causa o que no lo trajera a la existencia, ¿cierto? Un bebé existe porque hubo un papá y una mamá que se querían mucho. ¿Cierto? Un poquito más en cuanto a todo eso, pero es básicamente así como funciona. Un árbol nace porque hubo una semilla que creció. Una semilla existe porque hubo una fruta que se secó. Una fruta existe porque hubo un árbol que la creó, ¿cierto? Y todo eso viene precisamente de lo que Dios había hecho que funcionara, pero todo tiene una causa y un efecto. Si uno empezara a seguir y a seguir y a seguir todo eso, ¿cuál sería la primordial causa? Y claro, la gente empieza a generarse ideas acerca de lo que podría suceder. Pero ese es el primer argumento. Son 10 en total. Entonces vamos uno por uno. ¿Listo? En cuanto a este argumento, si quisieran tener la cita bíblica, Salmo 19, versículos 1 al 6. Hay más, pero por ahora voy a mantenerlo resumido. Segundo argumento, argumento teleológico, no teológico, teleológico. Se refiere a un argumento de un diseño y un propósito. Es un perfecto diseño. La existencia en donde nosotros vivimos, todo esto está diseñado perfectamente para que funcione. ¿Cierto que sí? Y hay armonía tras de todo entre todas las cosas que funcionan. Hay una razón de ser para las cosas. ¿Podría haber un edificio sin un edificador? ¿O un reloj sin un relojero? ¿Orden sin un ordenador? No. Ese es precisamente el argumento teleológico de Dios. Todo tiene un diseño y tiene un propósito. Tercer argumento, el argumento antropológico. Tal vez hayan escuchado acerca de antropología y es el estudio del hombre, básicamente. Este argumento dice que el hombre es una obra maestra. Y no es así. Es decir, no hay otro animal o criatura que se compare al hombre. En este momento no. No lo he visto. Ni en el pasado, ni en el presente, y en el futuro tampoco existirá. Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Eso nos dice Génesis 1:26. Entonces no va a haber nada que se compare. En cuanto a complejidad, tampoco. Nada. Siguiente argumento. Ontológico. Ese argumento es el de la intuición y la adoración. Es básicamente una intuición que hay de la existencia de Dios, un deseo de adorar. Está innato en las personas. Y si no existiera un Dios, se terminarían adorando a ellos mismos las personas. Y sucede mucho en el ateísmo, en el agnosticismo. En el agnosticismo, por ejemplo, dicen, es que no sé si hay Dios, entonces terminan adorando la idea de que no tienen idea. Entonces terminan adorando la ignorancia y ese termina siendo su propio Dios. En el ateísmo es lo mismo. Es como, bueno, como no existe Dios, entonces yo soy mi propio Dios y yo decido vivir mi vida como yo quiera. Y en el resto del mundo y de experiencias, entonces pues uno ve que siempre hay un montón de dioses. Siempre va a haber algo a lo que el ser humano va a querer adorar. El argumento de la moralidad es un innato deseo de adherirse a lo que está bien y evitar lo que está mal. Es un deseo es un entendimiento entre el bien y el mal. Y si bien hay excepciones, dicen que la excepción confirma la regla también.
Un ejemplo en cuanto a esto de la Biblia es Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. También si quieren escribirlo y quieren buscarlo más adelante. Pero es básicamente eso. La gente nace por lo menos teniendo un entendimiento de lo que es el bien y el mal e intentando buscar el bien. Ahora, que ese bien esté bien fundamentado es otra historia, que tal vez más adelante estaremos viendo. Pero siempre va a haber una idea de bien y mal, un balance en el que uno va a querer vivir y siempre buscar el bien, sea el bien para uno mismo, sea el bien simplemente para las personas que están al lado mío, sea solo el bien para mi familia o para los que me hacen bien. Pero siempre va a haber una idea de bien y mal, un deseo innato de adherirse a lo que está bien y evitar lo que está mal. Siguiente argumento, argumento biológico. Esto se refiere a la fuente de la vida. La vida solo puede salir de vida. No es posible crear vida de algo que no esté vivo. Si está muerto, no hay vida. Si está vivo, puede crear vida. Entonces, es básicamente eso. Cuando se busque la fuente de la vida, siempre se llegará a un ser supremo. Empiecen a pensar de dónde nacieron ustedes y de quién tuvieron que haber nacido. Y de quién tuvo que haber nacido la persona de donde ustedes nacieron. Y de quién tuvo que haber nacido la persona de donde nació la persona de donde ustedes nacieron. Y sigan, y sigan, y sigan, y sigan, y sigan. Siempre se llegará más allá, a una persona que tuvo que haber dado la vida desde el principio. Y lo que nosotros entendemos, por lo menos a través de la Biblia, es que esa fuente de vida es Dios mismo. En Él está toda la vida y de hecho dice que Él sopló su aliento en nosotros. Y de ahí es donde salimos, ¿no? Entonces, la fuente de la vida. Siguiente argumento. Argumento histórico. Una idea para que lo tengan es como el argumento de la guía y el gobierno. A través de la Biblia, por ejemplo, igualmente, más adelante hablamos de eso. Hay muchas profecías que fueron cumplidas, coincidencias, entre comillas, monumentales. Imperios que se alzaban y caían como había sido contado años e incluso siglos antes. Eso en una situación normal no sería posible hacerlo. Y sin embargo, es un argumento histórico que tiene, porque más adelante, de hecho no sé, creo que es el siguiente, ¿no? Después hablamos de eso, de la Biblia. Siguiente argumento, el argumento cristológico. La vida misma de este personaje histórico llamado Jesús, Jesucristo. El Cristo histórico, su persona, sus hechos, quién Él es y lo que hizo es inexplicable a menos de que exista Dios. No es posible entender entonces su muerte o su vida, su muerte, su resurrección tampoco, tan contado que fue de la manera histórica también, a través de tantas personas, tantos testigos, tantos testimonios que hay. Y es inexplicable si no existiese un Dios. Siguiente, el argumento bibliológico, la inspiración divina de la Biblia. Y es conjunto con el histórico y con el cristológico. Esto se refiere a la inspiración divina de la Biblia, que es el libro que, según nosotros entendemos, fue inspirado directamente por Dios. Cada una de las palabras y todo lo que dice ahí. Es un libro sin igual. Fue escrito en un periodo de cientos de años, alrededor de 1500. Se dice que Moisés estuvo escribiendo las primeras partes alrededor de 1500 antes de Cristo y fue terminado en Apocalipsis, fue escrito en el 90 después de Cristo, en el año 90 después de Cristo. Entonces, alrededor de 1500 años, por diferentes autores, y a pesar de todo eso, sigue siendo congruente entre él mismo, desde el principio hasta el final. Es un argumento que, con todo y todo, no sería posible si no existiera un Dios, sobre todo por las diferentes culturas que también pasaron. Y el décimo argumento, el argumento de congruencia, y es la armonía entre todos los otros 9 de los que acabamos de hablar. Todos concuerdan unos con otros y no van en contra del otro. Concuerdan con una existencia de un Dios autosuficiente, que a su vez está en armonía con la naturaleza mental y moral del ser humano, lo que nosotros entendemos, y con la naturaleza material del universo. Lo que nos es contado de Dios está en congruencia con todo lo demás, con todos los descubrimientos, con todo lo que hemos aprendido, por lo menos en nuestra vida, en lo que nosotros decimos, por lo menos en, ¿cómo es que le llaman ahora? 2023 años de nuestra era, desde el año 0, que por cierto, fue históricamente vivido por Cristo. Entonces, habiendo hablado de todo esto, podemos volver a esta parte que dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. No hay excusa para creer en la existencia de Dios. Dice Jeremías 23, 13 y 14. Y me buscarán y me hallarán cuando me busquen con todo su corazón.
y seré hallado por ustedes, dice Jehová. Ahora también, tú eres la creación de Dios. Tú y yo somos la creación de Dios. Ahora, como se dan cuenta, yo todavía no soy el mejor artista, todavía. Pero Dios es otro cuento. Me gustaría que entre todos fuéramos escuchando y leyendo lo que Él dice acerca de nosotros en cuanto a su creación. Salmos 139, versículos 13 al 18. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Esa es básicamente la primera parte que queríamos comentar con ustedes. ¿Quién es Dios? Ahora, nosotros creemos en escuchar y ir diciendo, en no ser solo oidores de la palabra, sino hacedores también. Así que ahí viene esta segunda parte que es precisamente el taller. Ahí, listo. Esta es la parte práctica, que también si tienen preguntas acerca de algo de esto, nos gustaría que hicieran esas preguntas para dejar todo claro desde el principio. El taller va a tener 5 preguntitas, para que sepan, para que las tengan pendientes. Los animo a hacer esto. Fue pensado y se oró sobre eso. Entonces, bueno, sigamos. La primera pregunta, o la primera actividad más bien. Los animo a que entren a su cuarto y cierren la puerta y tomen 7 minutos de cada día esta semana, estoy leyendo, para conocer a Dios como tu creador personal. Escucha lo que te esté diciendo, lo que te quiera decir. Te animo a que cada día, hoy es lunes, entonces si quieres empezar desde hoy, dale. Pero si empiezas desde mañana, dale martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Todos los días. Entra a tu cuarto, cierra la puerta y durante 7 minutos, si tienes que poner un cronómetro, ponlo. Pero que sean 7 minutos completamente enfocado en escuchar a Dios, en conocerlo a Él como tu creador personal. Acabamos de hablar acerca del Salmo 139 y Él está hablando mucho a través de eso. Así que te animo a eso y que lo escribas. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué escuchaste? Segunda y tercera pregunta. Cada vez que salgas, toma un tiempo para conocer a Dios como el creador de las personas a tu alrededor. Escucha lo que te quiera decir acerca de las demás personas. Así como Él es creador tuyo, es creador de las personas alrededor. De las que te hacen el bien, de las que te hacen el mal. O de las que ni siquiera saben si te están haciendo bien o mal. ¿Qué aprendiste? Y aparte de eso, la tercera pregunta, si notas algo diferente a través de la semana, en el transcurso de la semana. ¿Ha cambiado algo en la manera como tú interactúas con otras personas, tal vez de hoy al jueves o del jueves al domingo o de hoy a la próxima semana? Y si no, te animo a que lo sigas haciendo. Yo creo que sí. Si uno conscientemente está haciendo eso, siempre sucede un cambio. Cuarta actividad, haz un discípulo. La manera como uno más aprende, y creo que hoy es el día del maestro, eso vi por ahí. Aprenderán que los maestros aprenden mucho. Y es porque cuando uno está enseñando, uno es responsable también de lo que el otro esté aprendiendo. Entonces, precisamente en esos momentos, yo estoy seguro de que van a ser los momentos de más crecimiento en los que ustedes van a estar. Hagan un discípulo. Si no tienen ni idea de cómo hacerlo, como les dije al principio, simplemente díganle a alguien, vamos a discipularnos juntos. Pero tengan a una persona en quien puedan contar, a quien le puedan contar sus cosas, a quien le puedan confesar sus faltas, a quien le puedan rendir cuentas, en que le estén permitiendo a ustedes a esa persona hablar sobre sus vidas y que esa persona les esté permitiendo a ustedes que ustedes puedan hablar sobre las vidas de ellos. Para decir, oiga, eso no se parece a Jesús. Estamos los dos siendo discípulos de Jesús y discipulados por Jesús y a la vez uno del otro. Entonces hagan un discípulo. Pregúntenle a alguien si tiene una persona que lo esté mentoreando o no. Y si no, pues háganle de una vez.
No dejemos pasar esta oportunidad de crecer con otros también, en ese 70% del que les hablaba. Y escriban su nombre acá. Y después de eso, tomen por lo menos 3 minutos de 3 días esta semana para orar por esa persona. 3 minutos en los que ustedes digan, voy a orar por esta persona como si yo estuviera orando por mí mismo. Dios, te pido que sea lleno de tu amor, que sea lleno de tu paz, que esta persona siga creciendo en tu entendimiento, que siga creciendo en sabiduría y en estatura también, que siga creciendo en belleza para con los hombres, en gracia con los hombres también y con las personas, que en el trabajo le vaya bien, que en el estudio le vaya bien, algo así. En el nombre de Jesús, amén. Pero tomen así sea 3 minutos para orar por esa persona. Si toman más, maravilloso. Y de nuevo, si tienen que poner un cronómetro, los invito a hacerlo también. Si se van más, perfecto. Pero por lo menos esos 3, completamente enfocados. ¿Listo? Esas son las 5 actividades para esta semana. Espero que hayan sacado algo de la clasecita. Ahora sí me gustaría abrir este espacio también para algunas preguntas que ustedes tal vez tengan, porque yo sé que estuve corriendo a través de todos estos argumentos y hay más para hablar de cada uno. Si alguno de ellos les llamó la atención, por favor también menciónenlo. Tal vez sea una misma pregunta que otras personas tengan y que otras personas tal vez tengan. Entonces así en valentía ustedes digan, no, yo pregunto. Dale, Lady. Lady. Listo. Entonces los invito a que comenten. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, si quieren saber también de dónde saqué la información, no tengo ningún problema en eso. Dale, Leo. ¿No? Dale, Leo, te escucho. O sea, respecto a los 10 argumentos, o sea, al final todo es un todo, ¿no? Entonces, si todo es un todo, ¿por qué hay tantos argumentos? Entonces, a lo que voy es, a mi pregunta es, claramente, ¿de dónde sacaste estas vertientes diferentes? Porque claramente tiene diferentes creencias, que son diferentes creencias como filosóficas. Al final todo lleva a un Dios, ¿sí? O sea, no, eso no fue un choque de dos así, punto, se creó, no, eso es imposible, o sea, yo hago eso y un reto de entonces, ¿cómo, o sea, desde todo es, a mí no crean esto, o sea, no crean estos 10 argumentos, sino crean lo que forme discípulos? ¿Cómo hago yo para eso? Lo siento, no te escuché mucho, estabas un Ok, poquito ok, cortado. entonces, de nuevo, espere. Entonces, de nuevo, ¿cómo hago yo para que las personas o una persona que no conoce de Jesús, o sea, no se coma todos estos 10 argumentos que nos dijiste, sino yo pueda disipularlo? ¿Cómo hago yo para hacer eso? Desde tu punto de vista, que eres el maestro ahorita, ¿cómo tú lo harías? Listo, estos argumentos son simplemente una manera y preguntas que se han hecho las personas alrededor del tiempo. Como dije al principio, la Biblia presupone que Dios existe, ¿cierto? Y nosotros sabemos que Dios existe, y de hecho no sé si alguno de ustedes conocía estos argumentos antes, ¿cierto? Yo antes de estudiarlos tampoco los conocía y considero que empecé a tener una relación con Dios incluso antes de que conociera acerca de estos argumentos. Estos son simplemente acerca de una manera de entender y por lo menos que de batallar, digámoslo de esa manera, la falta de creencia en la existencia de Dios. Pero después de la existencia de Dios, de que por lo menos se presuponga que hay una existencia de Dios, porque hay muchas otras vistas. Hay vistas teístas y hay vistas incluso no teístas también, teístas que no son cristianas. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, está el panteísmo, ¿cierto? El panteísmo dice, sí, claro, sí existe Dios, pero entonces Dios son todos, ¿cierto? Y entonces como Dios es todo, entonces ya pierden de vista el Dios de todo. Son ejemplos como esos. O el politeísmo. Entonces el politeísmo dice, sí, es que hay un montón de dioses, ¿cierto? Entonces, cosas como esas. ¿Qué sucede en cuanto a eso? A lo que me refiero con ser discípulos, y al principio lo hablábamos precisamente en Mateo 28. En Mateo 28 dice, vayan y hagan discípulos, ¿cierto? Y nos da ciertas recomendaciones. Nos dice básicamente, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos dice, enseñándoles a que guarden y hagan todas las cosas que yo les he enseñado. Esa es la parte del discipulado.
Eso es lo que nosotros entendemos, ¿cierto? Ahora, para entender esa parte, eso fue dicho también a personas que fueron judías. Entonces, ¿por qué es que estamos empezando desde la parte de quién es Dios? Porque ellos tenían un montón de conocimiento antes. Ellos ya presuponían, ya decían, claro, es que Dios existe, ¿cierto? Ahora es que estamos entendiendo todo este cuento. Entonces, por eso es que nosotros empezamos desde esta parte. Es simplemente empezar desde eso de, bueno, ¿existe un Dios? Claro que sí existe un Dios. Ay, pero es que no, porque es que yo he escuchado que es que Cristo no existe. No, venga, hablemos acerca de eso, ¿cierto? Ah, es que no, es que acerca de la Biblia. Ay, no, es que acerca de la parte ontológica, ¿cierto? Entonces eso de la ontología y todo ese cuento, eso es simplemente porque muchas personas intentarán hacer eso para evitarse la responsabilidad a ellos mismos de tener que decir, sabe que sí, es que hay un creador. Y eso sucede con muchas personas. Entonces, esto como tal, si bien nosotros empezamos desde este punto, eso es como un prerequisito para un discipulado, digámoslo de esa manera. Ya el resto, el Espíritu Santo seguirá siendo el que va mostrando todo eso, ¿vale? Entonces, si quieres también, bueno, podría leerles un poquito acerca de esa partecita, pero no creo que sea necesario en cuanto a eso. Simplemente la primera parte es decirle a una persona, por ejemplo, cuando uno va y evangeliza, ¿cierto? Que hablábamos al principio acerca de eso. ¿Qué es lo primero de lo que uno habla? Uno habla acerca de, que la salvación, ¿cierto? Que Jesús. ¿Por qué nosotros podemos hablar directamente de Jesús en Colombia? Porque nuestra cultura nos lo permite. El catolicismo está tan arraigado en nuestra cultura colombiana que allá entonces se sobreentiende, sí, existe un Jesús, sí, existe un Dios, ¿cierto? Que se la pasan haciendo entonces aquí y todo eso, pero por lo menos tienen una idea de quién es ese Dios. Entonces nosotros podemos empezar a hablar directamente de toda esa parte de salvación. Van a haber situaciones en las que eso no sucede. Les cuento una historia de un australiano. Él vivió 33 años en un país que se supone que es occidental, que se supone que es desarrollado, ¿cierto? Que tenía absolutamente todo. Y después de 33 años, después de haber tenido un montón de problemas, se volvió adicto a las drogas y terminó yendo a una casa de rehabilitación. En esa casa de rehabilitación él entró y entonces empezó a hablar y se dio cuenta de que esta casa de rehabilitación era guiada por la iglesia. Y decían, uy, la iglesia está acá, qué maravilla, qué bacano, chévere. Y entonces empezó a escuchar acerca de todo esto, porque se emocionó tanto, porque él al recibir toda esa historia de quién era Dios, quién era Jesús, quién era el Espíritu Santo, recibir todo eso, entonces fue completamente sano así de una vez, lleno del Espíritu Santo y empezó a hacer todo eso. Y dijo, wow, yo no había escuchado de esto durante 33 años de vida. 33 años de vida en un país desarrollado que se supone que se entiende, que la cruz está en todos lados, que cuando uno entra entonces a la casa, entonces está la crucecita ahí. Imagínate todo eso y sin embargo una persona no había ni siquiera escuchado de quién era Dios. Entonces hay cosas como esas que suceden en cualquier lado. Por eso están estos argumentos, porque muchas veces, si bien nosotros no vamos a ganar un argumento, esto no es simplemente por ganar un argumento, es una manera de romper el hielo, de abrir la puerta. Porque ya cuando se entiende la creencia en Dios, que muchos científicos también se han dado cuenta, dicen, no, es que necesito más fe para creer que no existe un Dios a que sí existe un Dios. Y por ejemplo, se habla acerca de la explosión del Big Bang, ¿cierto? ¿Has escuchado acerca de eso? Y entonces se habla y termina siendo un Dios. Entonces, como hablábamos acerca de la ontología, siempre se va a buscar algo a lo que adorar. Entonces, no, yo no quiero creer en un Dios que lo creó todo, entonces sabe que prefiero creer en un Dios que simplemente fue una explosión y entonces todo sucedió al azar. Y termina siendo otro Dios. Pero entonces en ese orgullo también entonces empieza a decir, no, ese no es el Dios, ese no es Dios, ese no es Dios porque Dios no existe. Todo sucedió por ciencia. Cuando Dios mismo acabamos de leer que Él creó todo. Él incluso creó la ciencia, Él creó las leyes de la física. Entonces, son cosas como esas que uno dice, es imposible y se requiere más fe creer que no hay un Dios a que sí hay un Dios. Simplemente es una manera de abrir la puerta. Ya a partir de eso, entonces sí viene la parte del discipulado cuando se habla acerca de enseñarles todas las cosas y bueno, todo eso. Dale, Leo. Bueno, ya claramente su merced ahorita dio un versículo que yo aquí lo tengo subrayado y fue en Romanos 14 y dice, y como que automáticamente, mientras que su merced estaba diciendo eso y yo lo estaba escuchando, dice algo muy importante, ¿no? Y dice, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro?
que se mantenga en pie o que caiga, es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie, porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Entonces fue como push, ¿no? Como lo que te estaba diciendo, bueno, ¿y cómo lo hago, no? Y Dios aquí, ¿no? Tienes aquí, subrayaste algo, pero no lo has leído, entonces mientras que tú estabas hablando, yo estaba leyendo y yo dije, interesante. Entonces es muy revelador porque, digamos, o sea, toda esta teoría que al final termina diciendo que es Dios, o sea, Dios existe, porque ahí dice cosmológico, causa y efecto. Dios, o sea, una causa y efecto, Génesis 1:1. Dios estaba separado y hubo una causa que fue la creación, ¿no? Entonces se separó la luz de la oscuridad. Teológico, teleológico, diseño y propósito. Todos somos una creación perfecta. A pesar de imperfecciones, somos perfectos a los ojos de Dios. Ontológico, intuición y adoración. O sea, Dios es un Dios celoso y que Dios que le gusta que lo adoren y que lo alaben, ¿no? Igualmente, eso es algo que puede definir eso, ¿sí? Y uno lo puede asociar de pronto como, o sea, al final todo fue, o sea, todas estas teorías fueron sacadas de esta palabra. O sea, y claramente pues alejadas de Dios, ¿no? Entonces malinterpretando la palabra, ¿no? Según lo que pues estoy leyendo y mirando como venga, parce, pero al final todo está llevando biológico, fuente de vida y muerte, ¿no? Que es la vida y la muerte, pues Dios lo habla en Salmos, lo habla en todo, se habla en Apocalipsis, habla de vida y muerte. Luego está histórico, guía y gobierno. Aquí habla mucho, Reyes, Primera Reyes, Segunda Reyes, Corintios, o sea, ¿qué? Argumentos históricos, acá hay argumentos históricos. Entonces es bastante interesante porque mientras que tú decías como todas las cosas, como subdividiendo diferentes vertientes de diferentes creencias, todo al final es la Biblia. O sea, uno mira y es Biblia, o sea, Biblia. ¿Cómo inventar tantas bobadas cuando en serio la verdadera verdad está aquí, la tenemos aquí, ¿no? Entonces, porque la gente busca en el, no sé, muchos ídolos, y eso lo podemos ver en Moisés. ¿Qué pasó con el pueblo cuando Dios le dio rabia? Porque hicieron un ídolo, ay, no, venga, ahí está la presencia de Dios, ahí corremos y hacemos un ídolo. No, eso no es la idea, ¿no? Entonces fue tremendo como, o sea, es tremendo como la palabra de Dios se va a hacer como tan viva en esto, o sea, amo este estudio, amo todo esto, pero es tan viva que uno dice, Señor, o sea, está acá, entonces, Dale, compadre, gracias. Ah, lo siento. Dale, entonces, ay, lo siento, dale, seguías. Bueno, Juanito, dale, ¿tenías la mano levantada? Hola, hola, ¿me escuchas bien? Sí, dale. Hola, Gabo, hola, querido equipo, ¿cómo están? Buenos días. Sí, hay algo tremendo que pasa aquí, y es que, digamos que todo esto que estás mostrando, a veces tenemos un cierto discipulado, pero a veces no han mostrado esos puntos, esos 10 puntos que son las preguntas que el hombre desarrolla, ¿no? ¿Qué pasa? Que, pongo este ejemplo aquí en África, donde estamos en este momento. La tribu Masái, ellos creen que hay un Dios, y ellos oran bastante. Entonces, pero eran unas oraciones muy genuinas que uno diría, oiga, qué oraciones tan sencillas, ¿no? Dios, gracias por esa cabra que tiene la mancha en la pata de abajo, pero no, pero la que es más peludita, la blanquita, y todo a nivel de detalle. Son unas oraciones muy, gracias, ellos no dicen gracias a Dios, sino gracias por la lluvia que cae. Sí, para todo, porque para ellos la gran bendición es la lluvia acá. Es cuando entendemos esa parte antropológica y logramos entender también y no sé, y ubicamos entre esas 10 partes el razonamiento del hombre. Uf, es un gran argumento de cómo poder entrar allí, hacia esa cultura, porque, porque ya logramos entenderlos a ellos y ellos no han escuchado el Dios verdadero, ¿no? Entonces me hace recordar cuando Pablo se para y dice, uy, este montón de dioses aquí, pero hay uno donde está vacío, el Dios verdadero, y se para y dice, yo conozco el Dios de todos esos dioses, el único creador de todo, y empieza a captar la atención. Qué bacano es cuando, porque estamos acostumbrados, ¿no? Allá evangelizar en un lugar que ya conocemos de Jesús, por eso es que nuestros impactos simplemente allá en Bogotá o en Colombia, o podemos decir en la gran mayoría de América, llegamos, hacemos una toma y decimos, Jesús te ama, todo, porque ya saben quién es Jesús, pero qué reto tan grande. Y qué vaina tan fuerte cuando estás en una parte transcultural, en otra cultura,
y de repente no conocen al Dios verdadero, sino simplemente gracias al Dios lluvia, gracias al Dios sol, ¿sí? Pero ahí me hace recordar tanto que la misma creación se manifiesta ante ellos también. Y es tanto así que los guía a esto y uno dice, wow, cómo es Dios que se las arregla de alguna manera para poderse dar a conocer a su humanidad. Es hermoso. Entonces, ese reto es tan hermoso, por eso tengan en cuenta mucho esas partes porque los ayudan a ubicar transculturalmente en ese punto. En qué punto estamos y, y ese punto cómo lo podemos guiar a la persona hacia Dios. Dar a conocer a Dios y mismo Padre lo llevará a Jesús. Entonces, en pocas palabras, me aporta aquí en ese momento, más que una pregunta, es el estudiar bien en qué parte está, ¿sí? Si estamos bueno, en Colombia, Bogotá, bueno, bien, porque hay un preconocimiento, y hay algo que desde niño le dictaron religión o algo así, ¿sí? Pero una parte transcultural donde no hay nada, donde ellos no conocen el Dios verdadero, que el Espíritu Santo nos dé también esa estrategia de cómo entrar y cómo entenderlo. Entonces creo que es muy hermoso y puedes decir, wow, sí, yo conozco el Dios que envía la lluvia. ¿Qué? Sí, yo conozco el Dios que da el sol. ¿Qué? Y va a ser un buen gancho. Mira que una de las partes más bellas de también todo esto es precisamente ese 10.º punto que dice la congruencia, que es esa armonía que existe entre todos los otros. Porque es muy fácil, muy fácil simplemente tomar, por ejemplo, 3 de esos y decir, ah, sí ven, es como se cumplen esos 3, entonces por eso es que yo tengo un Dios, ¿cierto? Por ejemplo, en Colombia está el Popol Vuh, y si han escuchado entonces acerca de la historia, entonces no, sí, que es que fuimos creados entonces que el maíz y todo ese cuento, entonces que lo formaron, entonces, dicen antropológicamente, claro, por supuesto, porque entonces pues fue creado perfectamente, ¿cierto? Y obviamente fue creado de una manera diferente al resto de la creación. Sí, claro que sí, pero es que piensen que el que cumple todos esos argumentos solo hay uno, incluyendo la parte histórica, incluyendo la parte de bibliografía también y bibliológica, ¿cierto? Cristológica, incluso hablando acerca de esta persona que partió nuestra historia en dos, también. Hablando de todo eso, está eso. Entonces, por ejemplo, allá en cuanto a los Masai, claro, es muy fácil porque va a ser muy sencillo para las personas empezar a adorar. Es muy fácil. Es muy sencillo, pero incluso a través de esto, si estamos hablando acerca de evangelismo también, a través de esto ustedes también pueden decir, bueno, ¿y qué? Y entonces, ¿tú cómo explicas esto? ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros no estamos aquí o no vamos a irles a probar a ellos o a rogarles para que acepten a Dios, para que digan, es que mire que Dios existe. No. Nosotros ya sabemos que Dios existe. Él se ha presentado a nosotros de maneras increíbles. Y si todos están acá, si ustedes están acá, quiere decir que han escuchado de Dios de una u otra manera. Entonces, eso a mí me parece increíble, maravilloso. Y precisamente cada una de estas cosas funciona para eso también, para romper el hielo, para precisamente entender, para hacernos esas mismas preguntas entre nosotros y decir, oiga, entonces usted cómo piensa, usted sí cree que la Biblia es verdad. No, solo es otro libro. ¿Y es que acaso todos los libros fueron escritos con una diferencia de 1500 años, con diferentes autores de la misma manera y todos tienen congruencia entre ellos? Hay mucho que puede suceder ahí. Yo les dije que yo simplemente pasé por la superficie, pero cada una de estas cosas se puede abrir para unas oportunidades maravillosas de, como dijimos al principio, conocer a Dios. Dale, Lindis. Hola, buenas noches. Bueno, pues digamos que me parece súper valioso todo, como los argumentos que expusiste, porque como decías ahorita, creo que más allá de uno intentar convencer a la gente, porque nosotros no somos los que convencemos, el que convence es el Espíritu Santo, ¿no? Da como paso a conversaciones muy interesantes con las personas en las que, digamos, que conocemos la gente que cree, cómo ha sido su vida, en qué entorno está, sí, un poquito también de lo que hablaba ahorita Juanito, como esa parte más antropológica. Y muchas veces siento que, como dice la palabra, el necio dice que Dios, o sea, no hay Dios. Y siempre la mente humana, siempre la naturaleza caída del hombre va a buscar negar a Dios. Sí. Entonces, por ejemplo, sé que, y creo que puede llegar a pasar, y es que aunque nosotros les expongamos estos ideas, ¿sí? Desde diferentes como áreas del conocimiento, hay personas que van a seguir como buscando alguna manera, ¿sí? De negarlo. Por ejemplo, en la primera, que creo que es el del causa y efecto,
en el que entendemos que obviamente si estamos acá es porque somos como el efecto, ¿cierto? De Dios, de su poder, de su creación, ¿sí? Pero digamos que en cierto contexto también puede llevar a que una persona nos diga, bueno, pero si todo tiene una causa y efecto, entonces Dios es el efecto de qué, ¿sí? Entonces yo digo, como, y digamos, por ejemplo, en la otra, la de, no me recuerdo el nombre, pero es en la que siempre el hombre busca creer en algo, ¿no? Nosotros sabemos desde la verdad que siempre buscamos creer en algo es porque dentro de nosotros como ser humano hay un vacío que tiene la forma de Dios. O sea, necesitamos de Dios, necesitamos conocerle, necesitamos buscarle, ¿sí? Pero digamos que dentro de otro contexto las personas pueden decir, como que desde esta idea de que todas las personas siempre están buscando en qué creer, es que se ha creado esta noción de un Dios, ¿no? Pero entonces digo todo esto desde el sentido en que es muy bello que también en esas cosas como que Dios nos lleva a reflexionar en que no somos nosotros. O sea, nosotros podemos exponerles a ellos literalmente algo súper así, súper teórico, basado en la cosa así más profunda, y la gente siempre va a encontrar una manera de tergiversarlo, ¿sí? Por eso es que nuestro papel, obviamente, es hablarle a otros, pero también dejar que sea el Espíritu Santo quien convenza y quien sea el que ore, y como que él se lleve todo como el reconocimiento de la obra que hacen las personas y no nosotros porque tengamos muchos argumentos o porque sepamos mucho. Obviamente, todo esto es importante por lo mismo que tú decías. Nos permite tener conversaciones súper chéveres con la gente y eso abre, o sea, y las personas comienzan a abrir su corazón. Y creo que algo que a veces nos ha jugado un poco en contra a nivel general, como a las personas cristianas o que creen en Jesús, es que piensan que somos personas con una mente cerrada, que no queremos tener conversaciones difíciles, que como que decimos, no, esto es así ya. Y digamos que si nosotros tomamos ese riesgo de tener este tipo de conversaciones con las personas, se van a dar cuenta de que no le tenemos miedo a cuestionarnos, como tú dices, porque digamos que lo que ya conocemos de Dios, la experiencia que tenemos con Él, y todo lo que hemos podido vivir es suficiente, ¿sí? Y que Él mismo, como tú decías, Él no necesita como auto sustentarse, porque Él es, o sea, Él dijo, yo soy, y lo es suficiente. Y creo que la gente va a poder vivir eso con su vida misma, más allá de un argumento como muy profundo o como súper, ¿sí? Sino que nos permite tener conversaciones para que la gente se abra y sea Dios obrando en sus vidas. Y ya, eso quería comentar. Gracias. Listo. Sí, gracias, Lindis. Antes de que te dé la palabra, Glorita, ya Mile me había comentado acerca, aquí escribió acerca de los argumentos que vienen con versículos de apoyo. Recuerden también que estos argumentos, parte de la idea de eso es que todos vienen juntos. Y si desean de esa misma manera, háganse de nuevo estas preguntas cada uno de ustedes. Porque vengan, les digo aquí, por ejemplo, uno. Hay uno que es acerca del bien y el mal, ¿cierto? De la moralidad, el argumento de la moralidad. Existe un bien y un mal, y el hombre siempre está buscando entonces un deseo de adherirse, tiene un deseo de adherirse siempre a lo que está bien, ¿cierto? ¿Y quién decide qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Entonces ahí, por ejemplo, en ese tipo de cosas, siempre es bueno entonces que nosotros vayamos y vayamos y vayamos hasta ese punto. O, por ejemplo, acerca de la ontología, que es el que tú mencionabas acerca de la adoración, ¿cierto? Está precisamente ese punto de que si siempre tenemos un deseo de adorar, entonces ¿a quién estamos adorando nosotros? Esas son preguntas que incluso nosotros mismos que constantemente nos deberíamos estar haciendo. No les digo, entonces cada día me voy a acordar, me voy a aprender estos argumentos y me toca recitarlos y recitarlos. No, simplemente incluso hacer este tipo de preguntas. Oigan, yo sí creo en realidad que el hombre es la obra maestra de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué lo pensaría entonces en ese caso? Todo eso nos va a llevar entonces a conocer más y más a Dios. Y ahora, como Mile decía, ahí tengo unos versículos específicos para cada uno de ellos. Se los voy a recitar también para que los puedan tener ahí, que solo creo que les había mencionado un par de ellos. Pero entonces, en cuanto a la cosmología de la causa y el efecto, se puede leer en el Salmo capítulo 19, versículos 1 al 6. ¿Listo? Que todo siempre tiene una causa. En cuanto a la teleología de diseño y del propósito, ¿cierto? Ahí se puede leer en Génesis 1:11, cuando habla acerca de las semillas, cuando habla acerca de que se está creando, tras otro también. En cuanto a la antropología, Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando habla acerca de que el hombre fue
creado a la imagen y semejanza de Dios. En cuanto a las ganas del hombre de siempre adorar, el deseo de adorar, Hechos capítulo 17, versículos 23 y 24. En cuanto a la moralidad, Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. En cuanto a él siendo la fuente de vida, biológico, Juan capítulo 11, versículo 25. En cuanto a lo histórico, Apocalipsis capítulo 17, versículo 17. En cuanto a la cristología, ¿cierto? A lo cristológico, Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, ¿cierto? En cuanto a la existencia de Cristo. En cuanto a la parte bibliológica, la misma palabra dice que fue inspirada por Dios en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y la última, que es la de congruencia, ahí ya está hablando acerca de la armonía de todos ellos. Entonces, pues ahí como tal no es un argumento que esté específicamente ahí, sino simplemente que hay tantos argumentos para la existencia de Dios que ya por la cantidad ya empieza a ser imposible negarlo. Más bien. ¿Listo? Entonces esa sería la diferencia en cuanto a eso. Dale, Glorita. Sí, Gabito. En cuanto a lo que tú dices de la moralidad, que pues nacemos separados de Dios. Ahí difiero un poquito contigo porque el niño desde que nace separado de Dios y nace con tendencia a la maldad. Un bebé de 8 meses ya muerde, pega, golpea, arruña y uno dice, pero ¿por qué si nadie le ha enseñado ya lo lleva innato? Entonces lo que tenemos que hacer es empujarlo hacia el bien, porque todos nacemos con la tendencia hacia el mal, todos nacemos separados. Entonces, en cuanto a la moralidad, y sí, pues me parece a mí, nacemos es con la tendencia a la maldad. Por eso es que ya vemos tantos que nos toca enderezarnos y nos enderezamos ya cuando hemos caído varias veces, es por eso, porque nacemos es en cuanto a la moralidad separados de Dios. Eso era lo que quería. No, y yo considero eso ser cierto, en ese caso de que nosotros pues siempre tenemos que buscar eso, porque ya por la maldad que sucede, entonces pues ya separados de Dios, ¿cierto? Por esa maldad cuando tú dices, de que jalando cabellos, de que diciendo mentiras, de que, ¿cierto? Quejándose por todo, eso sucede. A lo que me refiero con esa parte de moralidad, y por eso es que es muy complicado cuando uno empieza a separar uno del otro, porque uno empieza a hacer sus propias ideas. Por eso son todos juntos. Porque cuando me refiero al bien y al mal, el ser humano tiene su deseo innato es de siempre buscar el bien. Los bebés no tienen idea de cuál es el bien y el mal, pero para ellos el bien es simplemente ellos estar bien. Y hay un mal que es cuando a ellos les sucede algo que no les gusta. A eso me refiero con esa parte de la moralidad. Siempre hay una diferencia entre cuanto a lo que yo quiero y lo que no quiero. Y eso, lo que yo quiero, entonces se vuelve bien para mí. Lo que no quiero se vuelve mal. No significa que esa sea, ¿cuál es la palabra? Total, la bondad, el bien absoluto y el mal absoluto. Por eso es que nosotros empezamos a ir hacia atrás y si decimos, si en realidad existe, y si hay una persona, si nosotros tenemos una idea de que existe bien y mal, quiere decir que eso debió haber salido de algún lado. Y por eso, entonces, eso también va hacia Dios y apunta hacia Dios, porque decimos, bueno, si tenemos una idea de que existe un bien y mal, ¿de dónde nos salió esa idea? Y de hecho, el hecho de que todos tengamos ideas diferentes, decimos, pero si todos tenemos esas ganas de hacer el bien y de hacer el mal, o ganas de hacer el bien y de evitar el mal, porque pues así es, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde salió eso? Por eso es que solo por moralidad no funcionaría. Por eso es que las personas dicen, y por eso no se puede utilizar solo este argumento, ay, pero es que yo no le hago mal a nadie, ¿cierto? Yo seguro que sí voy al cielo, porque pues es que yo vivo una vida bien, yo voy por la calle y yo no le hago mal a nadie. Esas personas están diciendo, yo vivo bien, yo estoy en el bien. Los demás son los que están en el mal. Ay, es que de vez en cuando que le haga esto, no importa que yo tenga mi sexo antes del matrimonio, que esté por ahí entonces al lado con la vecina mientras mi esposo está aquí en la casa, no, eso no importa, ¿cierto? Porque es que yo estoy haciendo es mi bien y, ¿eso qué importa? Entonces, básicamente está esa parte, ¿cierto? Porque eso también, esa desviación también habla de que había un lugar correcto. Entonces, a eso se refiere esa parte de moralidad. Un innato deseo de adherirse a lo que está bien y evitar el mal. Cuando uno va creciendo, eso empieza a suceder. Yo intento evitar, por lo menos, no hacerle mal a las personas que me hacen bien a mí. Entonces, si me hacen bien a mí, entonces yo le hago bien a las personas. ¿Cierto? Esa es esa parte de ese argumento de moralidad, que apunta a, pero la congruencia entre todos los demás, incluyendo acerca de la adoración, incluyendo acerca de la Biblia, incluyendo acerca de Cristo, incluyendo acerca de todo eso, son los que nos dan ese argumento de cuál es ese Dios verdadero, que yo no soy mi propio Dios, por ejemplo.
pues eso. Listo, chicos. Bueno, es tema para bastante rato. Sabemos que sí, la idea es que poco a poco vamos retomando, aprendiendo. Y la idea es esa. El tema continúa el próximo martes. Recuerden que los lunes que sean festivos, chicos, vamos a tomar la clase el martes, como ya lo indicamos, pues por diferentes situaciones. Entonces, el compromiso es el siguiente. De parte nuestra, pues Gabo, sería como interesante si te queda bien que coloques porfa los versículos dentro de la misma presentación antes de enviarla al grupo, a los diferentes grupos, si te parece. Porque algunas chicas, Gabo dictó muy rápido, y sí, yo me quedé como en dos. Entonces la idea es poder tener el material para que lo repasemos. En verdad, la idea es esa, que esto hay que estudiarlo y lo que decía Gabo, todas las clases pues por tiempo van a ser un brochazo, pero la idea es que cada uno volvamos a retomarlas en la semana, en el tiempo que nos queda y busquemos los versículos. Y lo que decía Linda también, no es que hoy vamos a recitar allá los versículos, pero sí es aprender un poco el cómo defender nuestra fe, ¿no? Que eso, bueno, eso es apologética, es otro tema, pero es entender cómo podemos ir a evangelizar a diferentes personas, porque casi siempre aquí no son los más fáciles, los que no nos demanden de pronto más estructura en lo que digamos o en usar todos estos argumentos que nos han recordado hoy, sino que realmente los sepamos y los podamos aplicar. Entonces vamos a enviarles la presentación, yo creería que mañana, las actividades prácticas, por favor, y si tienen preguntas, por favor cuéntenos o si tienen el contacto de Gabo también háganlas porque la idea es esa, aclarar lo que nos quedó pendiente en la clase de hoy. Y listo, chicos, no sé, Gabo, si quieres terminar, por favor, en oración. Seguimos aprendiendo, seguimos aquí retándonos con todo lo que el Señor quiere compartirnos. Muchas gracias por su asistencia. Bendiciones. Gabo, termina, por favor. Señor. Dios, muchas gracias. De verdad que queremos seguir viviendo esta vida eterna que tú nos has permitido vivir, que es conocerte a ti. Gracias por todas estas oportunidades que nos das también para, con todo y todo, seguirnos desafiando en lo que nosotros creemos que sabemos de ti, sabiendo que hay mucho más que nosotros todavía ni siquiera nos imaginamos, pues tus pensamientos son tan altos y tus ideas son mucho más allá de lo que nosotros nos podríamos imaginar, Señor. Pero en todo y todo, gracias porque tú te sigues mostrando a nosotros a través de las personas con las que nos reunimos, de el sol cuando nos calienta, de la lluvia cuando nos moja, a través de todo eso podemos seguirte escuchando. Simplemente el poder escuchar, el poder vivir, el poder hablar, el poder soñar también, son todo muestras de ti. Así que, Padre, síguenos encaminando, porque te necesitamos a ti siempre. Tú mereces toda la gloria. ¿Cómo sería? Eso sería un chiste. ¿Cómo sería adorarte a ti si te pudiéramos entender que sería digno de adoración? Así, completamente. Así que muchas gracias, Padre, porque siempre tenemos algo para maravillarnos, para asombrarnos, para seguirte conociendo. Te adoramos y te alabamos. Y te pido que todos aquí seamos protegidos, por supuesto, del mal, más bien, y que sigamos siendo peligrosos para el mal, más bien. Y que tu bondad y tu misericordia nos sigan persiguiendo todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gente. Muchas gracias también por este tiempo. Ahí nos estaremos viendo, estaremos hablando. Mucho juicio. ¿Listo?